Como sabéis, en este canal siempre hablo de muchas oportunidades, de muchísima información cada vídeo de cómo estudiar en el extranjero, pero también sé que muchos de vosotros tenéis curiosidad sobre mi experiencia estudiando un máster en Nueva York y es por eso que vamos a hacer este desafío, este challenge, en el que yo contesto diferentes asunciones que tenéis vosotros sobre mi vida universitaria en Estados Unidos. Acabo de terminar el vídeo y me he dado cuenta que he estado diciendo la palabra asunción porque la he traducido literalmente del inglés, de la palabra assumption, pero la palabra correcta tendría que ser suposición. Así que si veis que al principio del vídeo hablo de asunciones y luego cambio a suposiciones, esa es la razón. Básicamente lo que hice es preguntaros en Instagram, que si no me sigues tienes que seguirme porque es el lugar donde más interactúo con todos vosotros, te lo dejo en los comentarios y tengo todas vuestras preguntas, las he leído solamente una vez, no me he preparado ninguna respuesta, así que simplemente vamos a leer estas preguntas y voy a ver cuáles son vuestras asunciones sobre mi vida estudiantil. Voy a leer vuestra afirmación y voy a deciros si es verdadero, si es falso y por qué. Hola queridos, me llamo Wada y acabas de entrar en tu nueva comunidad favorita en YouTube, en donde hablamos de becas, oportunidades en el extranjero y muchas herramientas que te pueden cambiar la vida. La primera asunción es que yo era la popular de la universidad y la respuesta es que para nada, o sea, 0%. Yo conocía a la gente de mi clase y algunas otras personas, pero poco más. Mi universidad era súper grande y esto típico de ser popular o no ser el popular, para nada existe. Yo, por ejemplo, sé que en mi universidad cuando estaba el hijo de David Beckham, pues obviamente era popular porque era un famoso. Y si de vez en cuando va algún famoso o hijo de famoso en mi universidad, pues esas personas serían populares por ese tema en específico. Pero te digo que lo normal es que sean clases pequeñitas, entre 10 o 15 personas, te relacionas con tu clase y si estás en alguna asociación también, pero o sea, para nada era yo la popular de la clase. De hecho, la mayoría de mis amigos eran otros becarios Fulbright o 2 o 3 personas de mi clase y también mucha gente de mi residencia universitaria, que como estaba en el campus de Columbia, era mucha gente que estudiaba en Columbia y no tanta gente que estudiaba en mi universidad. Así que aunque iba a clase también, como vivía en una residencia, mis amigos eran más gente pues de la residencia o gente becaria Fulbright porque iba a muchos eventos con ellos. ¿Por dónde ibas hacías amigos? Pues obviamente cuando llegas a un lugar y eres nuevo, donde vas tienes que hacerte amigos para no estar solo y no sentirte solo en literalmente otro continente a todos tus amigos y familiares, pero también pasa que con el tiempo, aunque siempre conoces a gente nueva, al principio haces muchos amigos, pero después ya tienes como tu grupito, ¿no? Tu grupito de confianza con el que te juntas los fines de semana, con unas amigas hacíamos como una cena internacional, entonces sí que conoces a mucha gente, pero al final sí que generas más relaciones con un grupo más cercano. A mi parecer no es nada sostenible el tener 50 o 60 amigos y yo sí que era una persona de relaciones más cercanas, de 3 o 4 buenos amigos, aunque también conocía a mucha gente porque en mi residencia éramos literalmente 700 personas, entonces sí que era bastante común el hacerte amigos donde fueras por este hecho en específico. Otra asunción, fue muy difícil encontrar trabajo. Afirmativo, sí, 100%. Encontrar trabajo es muy difícil en Nueva York. Yo quería trabajar en comunicación y ya te puedes imaginar que había mucha oferta, pero muchísima demanda de trabajo. De hecho, no compites solamente con la gente de universidades, sino que compites con cualquier persona de Estados Unidos que quiere trabajar en Nueva York y cualquier persona del mundo que tiene el permiso para trabajar en Nueva York. Así que había muchísima competencia y la verdad es que eso te generaba bastante presión. Yo estuve para conseguir unas prácticas, ¿vale? Unos 7 u 8 meses hasta que pude aceptar el contrato o más, no sé, desde octubre o noviembre que empecé a buscar. Empecé las prácticas en junio y creo que me dieron la oferta de las prácticas para mayo. Así que te puedes imaginar todo el esfuerzo que hice. Lancé más de 100 solicitudes, eso solamente para prácticas. Ya un trabajo, no me puedo imaginar el esfuerzo que sería, aunque yo ya después de mis prácticas me quedé en ese trabajo porque al equipo le gusté cómo trabajaba y ya seguí con ellos, pero sí que es muy competitivo y sí que es muy difícil, aunque también te digo que no es imposible. Otra asunción es que pensé en algún momento quedarme a vivir en Estados Unidos y vamos a decir que esta asunción es falsa, por el siguiente motivo. Obviamente tú te mudas a Nueva York y al principio no tienes nada, pero de repente tienes amigos, tienes a tu pareja, tienes a tu trabajo, lo tienes todo allí y estás creando tu vida en este lugar. Lo que pasa es que yo vengo de Argentina y me crié en España y yo sé que las relaciones son muy complicadas, de que no, a la vez la gente muy poco cuando están del otro lado del continente. Y sí que es cierto que a mí Europa me gusta mucho y no me gustaría tener una relación con mi familia que haya tantas horas de diferencia. Entonces yo sí que pensé que a largo plazo quería hacer mi vida en Europa, o sea, cuando fuera mayor, tuviera hijos, etcétera, etcétera, me imaginaba mi vida en Europa y en este continente, ya que es mi continente favorito, aunque amo Nueva York, por ejemplo. Entonces sí que hay momentos que dices, ya estoy aquí, ya lo tengo todo hecho, pero también mi realidad es que tenía los valores claros que Europa es el que yo pienso que es el lugar hecho para mí.
Otra asunción es que tus compañeros de estudios te invitaban a muchas fiestas. Bueno, creo que hay una diferencia entre hacer, por ejemplo, la carrera universitaria y el máster, y también depende cómo eres como persona. Yo creo que la carrera universitaria es más de, pues llegas el primer año, el freshman year, y en muchas fiestas, muchas cosas de este estilo, pero ya el máster hay gente que es un poco mayor, entonces tienes desde gente que es, yo era de las más jóvenes, tenía 23, 24 años, pero también hay gente como ya bastante mayor, que están casadas, con hijos tal, aunque la mayoría de las personas son bastante jóvenes. Hay muchas fiestas, es cierto, pero no quiero que os imaginéis la vida padre de estudiantes, ¿sabes? Yendo a estas fraternidades, porque eso no es lo que yo tuve. Así que, por ejemplo, en mi residencia universitaria había muchas fiestas, teníamos como un bar, un pub dentro de la residencia. Entonces, pues sí, que había fiesta ahí, de hecho todos los días si querías, pero yo no era de las que estaba todo el día de fiesta. Sí que había cosas guays, por ejemplo, un día con mis compañeras de clase nos fuimos al que era el bar Coyote, que es un bar en el que puedes bailar encima de la barra, y estuvo muy guay porque fue una experiencia como única, y sí que hubo muchas fiestas haciendo Fulbright, pero no diría que mis compañeros me invitaban siempre de fiesta. Y esto responde a otra asunción que dice Wild Dawn, mucha fiesta, onda American Pie. Pues en mi caso, no. Otra asunción es que era un ambiente estresante. Y voy a decir que esta asunción es verdadera. Porque cuando tú llegas a Nueva York no conoces a nadie. Es una ciudad súper, súper grande. Ves a muchísima gente y no conoces absolutamente a nadie por las calles. No conoces nada, ¿vale? Entonces sí que puede ser muy estresante por ese sentido. Vas en el metro siempre se rompe porque sí y no sabes por qué. O el metro no para en tu parada y ves la parada pasar, ¿vale? Y estás súper cansado y quieres llegar a casa. Y hay muchas cosas que sí que son muy estresantes. Conseguir un trabajo, conseguir un piso, o sea, es muy estresante. También quiero decirte que esto es normal, pero que después con el tiempo también una persona aprende a normalizarlo. Es decir, que tú vas encontrando tus pequeños sitios. Ya al final siempre coges el mismo metro, siempre vas al mismo parque, siempre vas a las mismas cafeterías, entonces aunque sea todo una locura, ya estás como un poco acostumbrado, ¿sabes? Ya es como que te sorprenden muchas menos cosas, vas en el metro y lo típico que dicen, hay un famoso en el metro de Nueva York, ¿cómo es que la gente no lo está mirando? Es que tú ya vas a tu bola completamente, te mimetizas con el resto de personas, así que aunque sea estresante, al final pues creo que tienes como una tolerancia al estrés muy alta y estás más tranquilo. Otra asunción es que te encantó tener la oportunidad de probar cosas nuevas. Sí, esto es lo que más me gustó. Tengo muchas experiencias súper aleatorias que nunca he hablado en este canal en Estados Unidos. Haré un vídeo en específico, pero por ejemplo, fui a una academia militar y estuve viviendo con militares de Estados Unidos. Fui a una reserva de animales, ¿vale? Que todo el mundo era vegano y comíamos comida sagrada de vegetales, también súper guay. Fui a Vancouver de vacaciones o tenía una fiesta delante de las Naciones Unidas. Cosas súper variadas y que nunca me hubiera imaginado. Y estas experiencias específicas fueron de las cosas que más me gustaron de vivir en Estados Unidos. En la uni te hacen pensar en soluciones creativas en vez de memorizar como un loro. Sí, esta asunción es totalmente verdadera porque ahí no tenía que aprender memoria, nunca aprendí ni media palabra de memoria, aprendí muchísimo, pero desarrollabas otras habilidades que no era memorizar, sino que era pensamiento crítico, era reflexionar, debatir, cosas muy importantes y aprendes con la práctica, no simplemente leyéndote un libro así. Yo también entiendo que hay diferentes carreras que tienes que aprenderte muchas cosas de memoria, como medicina, derecho, vale, estoy hablando en comunicación, es un caso específico, pero sí que es cierto que no memoricé como un loro y me encantó. Pienso que no te fue fácil estudiar en los Estados Unidos, no es lo que esperabas. Pues justamente todo lo contrario, fue mucho más fácil de lo que me esperaba, sobre todo por esto de que era mucha práctica y poca memorización, entonces pues iba a clase y todo bien y tenía ejercicios aparte, pero también tenía mucho tiempo para disfrutar de la ciudad y de hacer otro tipo de experiencias muy valiosas a la hora de estudiar en el extranjero. Así que esto fue falso porque fue hasta más fácil de lo que pensaba. Desde siempre eras una matadita en la escuela. Vale, esta palabra no se usa en español, pero yo lo que supongo que quiere decir esta palabra es que siempre estudié mucho. Y sí, yo siempre estudié mucho. ¿Y por qué estudiaba mucho? ¿Porque quería ser estudiante de 10? No, porque yo soy una persona súper optimista y siempre tenía miedo de suspender en todos los exámenes. Entonces yo estudiaba muchísimo en España de memoria, muchísimo, muchísimo, porque siempre pensaba que aquel tema que me sabía menos iba a caer en el examen. Entonces al final me lo estudiaba todo súper bien, estaba encerrada muchísimo tiempo estudiando. Entonces sí, era como bastante una matadita en la escuela, como si eso significa matadita, sí, esto es correcto.
Entendiste al 100% las clases. Esto también es verdadero, es una asunción verdadera, porque cuando fui a Estados Unidos ya tenía buen nivel de inglés. Eso no quiere decir que no aprendiera nada de inglés. Hay muchas expresiones, hasta una manera de hablar inglés, por ejemplo, en el ámbito profesional, de empresa, de negocios, es muy diferente, así que sí que aprendí, pero no tuve problemas a la hora de tener las clases. ¿Fue una de tus mejores experiencias? Sí, esto es cierto. En mis mejores experiencias que puedo pensar hoy en día es cuando estudié un año de la carrera en Bélgica, cuando hice las prácticas también en Bruselas y el vivir en Nueva York. Esas tres cosas para mí están en mi corazoncito y son de mis mejores experiencias. No solamente por las clases y por la experiencia, que también, pero por lo que pasaba antes y después. Yo qué sé, el caminar y ver un monumento que te gusta todos los días, el salir con tus amigos, el ir a un supermercado extranjero por primera vez, pues son cosas que para mí son súper importantes, súper recuerdos pequeños, muy bonitos, y para mí eso hace que sean unas experiencias increíbles. Ojo, esto no quiere decir que haya sido fácil, ¿vale? Tampoco quiero romantizar la idea de vivir en el extranjero como que te vas y de repente es todo lo mejor de tu vida, porque hay momentos que uno lo pasa mal y uno está solo. Por ejemplo, yo he llegado a ir al médico muchas veces sola, hay veces que te encuentras muy triste y no tienes a nadie, durante mucho tiempo, mucha soledad puedes sentir, así que quiero que sepáis que tiene una parte buena y una parte mala. A mí siempre me ha compensado lo bueno, pero no quiero que penséis, si os vais al extranjero y os sentís mal, no os culpabilicéis, no pasa nada por sentirte mal aunque estés en otro país, porque sigues siendo una persona, un ser humano, es una experiencia nueva en el extranjero y también es completamente normal y es una parte de la que no se habla mucho, así que aunque tengas una experiencia que sea lo más, te puedes sentir mal y no hay ningún problema. Y aquí hay dos asunciones, que fue muy caro y es más caro de lo que realmente vale. Es muy caro, es verdad, Nueva York es muy caro, en Estados Unidos es muy caro, te puede gastar muchísimo dinero. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo fui con una beca y fui todo pagado, entonces una cosa que pasa que me pareció un poco curiosa es que hay lugares mucho más baratos que nunca me hubiera permitido vivir porque no tenía beca, y este lugar tan caro pude estudiar completamente gratis. Es por eso que quiero que cuando penséis en el extranjero no penséis, por ejemplo, que la ciudad de vuestro país, porque sí, tiene que ser más barata que una ciudad muy cara, porque a lo mejor en la ciudad muy cara tenéis más oportunidades o tenéis becas más generosas que en vuestro país, y entonces quiero que tengáis esto en cuenta. Yo, por ejemplo, al principio quería hacer no sé, a lo mejor mudarme, no sé, hacer un máster en España o mudarme a Madrid, y yo no tenía los medios y no encontré ninguna beca para hacerlo, pero sin embargo sí que pude estudiar en Estados Unidos, así que aunque era mucho más caro, me lo pude permitir más que un lugar que a lo mejor era más barato. Otra asunción es que pasaba estudiando para no sentir la soledad de los primeros meses. Yo los primeros meses, es cierto, me sentí bastante sola hasta que hice mi red de contactos, mi red de amigos, pero sí, bueno, tenía clases, yo estaba haciendo el máster de fotografía, entonces estaba muy ocupada, pero lo que hacía mucho en mi tiempo libre era viajar y dar vueltas. Daba muchas vueltas por mi cuenta, fui a Pensilvania, fui a Washington DC, lo vi todo de principio a fin, todo lo que quería ver. Entonces, bueno, también fue una experiencia positiva, porque ya después cuando tenía amigos y hacía más planes que eran como rutinarios, de venga, siempre vamos al Central Park o siempre vamos, yo que sé, a la misma cafetería o lo que sea de la biblioteca, pues ya había hecho estas cosas por mi cuenta. Por eso pienso que siempre hay un balance, ¿no? Hay veces que tendremos más tiempo libre solos, hay tiempo que tendremos más tiempo con nuestros amigos, y una cosa muy guay es encontrar este equilibrio, ¿no? Entre aprovechar siempre lo mejor de cada momento. Otra asunción es que las personas son más de fiestas y menos de amigos reales. Pues esto creo que es una experiencia común, no importa dónde vayas, pero yo, por ejemplo, en mi residencia, al principio los amigos que tenían eran como, sí, amigos más superficiales. Era gente con la que quedabas para tomar algo o para comer en la cafetería, pero yo no los consideraba como mis mejores amigos. Al final, aunque conozcas a 500 personas, siempre hay 5, 2, 3 o hasta una persona que es mucho más especial que el resto y que hace conexiones más profundas. Pero bueno, también está bien de tener esta mezcla entre desde amigos como más profundos que los ves todas las semanas y les cuentas tu vida, hasta amigos que a lo mejor son más amigos de fiesta. Fue muy fácil adaptarte allí. La respuesta y la asunción es falsa, porque como he dicho, sí que fue un poco complicado para mí. Aunque haya vivido ya en ciudades grandes como Bruselas, comparado a Estados Unidos y a Nueva York específicamente, fue como otro nivel, ¿no? Estaba muy intimidada, pero al final lo pasé, lo viví, fue una experiencia increíble, no me arrepiento de nada y sí que lo sigo recomendando. Es difícil sacar la nota más alta. Pues mira que te digo que saqué nota súper alta, creo que el máximo era un 4 y saqué un 3.56, 57, algo así. Pero la verdad es que no fue lo que más me importó. De hecho, no sé qué nota sacó nadie en mi clase, ni me interesaba, porque lo que más me interesaba era aprender en las clases, que aprendí. Lo que más me interesaba era conseguir unas prácticas buenas, era tener una buena experiencia, hacer muchísimas cosas, conocer la ciudad, conocer la universidad. Y la nota no es algo
que me interesara del todo, aunque saqué buena nota. Obviamente hay que sacar buena nota, ¿vale? Sobre todo si vas con beca, no puedes estar suspendiendo todo, pero saqué nota alta, supongo, pero no fue algo que piense que es de lo más relevante. Otra asunción es que no pasé días tristes. Esto es muy falso, esto no es para nada cierto, sobre todo porque una persona se imagina, ¿vale? ¿Cómo puede ser una persona triste al lado del Brooklyn Bridge? ¿Cómo está una persona triste cuando vive a 3 bloques de Central Park? ¿Cómo puede una persona estar triste? Pero una cosa que me enseñó esta experiencia es que una persona, la felicidad y la tristeza no depende de dónde está, sino de cómo es esa persona y cómo está en ese momento emocionalmente. Es por ello que no quiero que nadie se culpe si se muda, por ejemplo, a Sydney o a París y de repente se da cuenta que no está feliz porque nosotros somos más que donde vivimos. Si todo el mundo fuera feliz viviendo en París, viviría todo el mundo en París o en Nueva York, etc. Pero sí que hay muchos momentos de tristeza porque una persona, pues al final vives en la ciudad como vives en cualquier otro lado, vives 2, 3, 4 años y pues experimentas todo tipo de emociones, desde tristeza hasta felicidad, hasta todas las cosas. Sé que es un poco más difícil entender cómo puedes ser feliz estudiando en la Quinta Avenida, o sea, cómo puedes ser triste, pero bueno, un día tienes un día triste, otro día no, conoces a gente que un día está feliz, otro día no, pero como todo el mundo, así que sí que hubo muchos días tristes. Otra asunción es que podía estudiar en todas partes porque había wifi en todos los lugares. Bueno, yo tenía un plan ilimitado en el móvil, así que no tenía problema de wifi. Tampoco sé si había, creo que había wifi público en todos lados, pero bueno, como tenía el móvil, tampoco era algo que me fijara, aunque sí que intentaba estudiar sobre todo en la biblioteca, que era una biblioteca súper moderna, súper chula, que me encantaba, que mirabas abajo los típicos taxis amarillos, ¿sabes? Pero tampoco que estudiara en todos lados. Yo estudiaba cuando tenía que estudiar y cuando no hacía otro tipo de cosas, me tiraba tiempo, aprovechaba, por ejemplo, antes de clase o después de clase me iba a la cafetería o me iba a la biblioteca para tener el día de estudio al máximo y a lo mejor otro día pues estudiar un poco menos. Otra asunción es que tuve que trabajar en la universidad para pagarme la beca. Bueno, esto no es cierto, no tuve que trabajar. La verdad me considero bastante privilegiada por ello, pero entre la beca que conseguí de Fulbright y la beca de la universidad no tuve que trabajar, aunque sí que es cierto que es muy común trabajar en la universidad, por ejemplo, para que te ayude con algunos miles de dólares a poder vivir en Nueva York, que es muy caro. Otra asunción es que hay reuniones que hacer para entrar a la universidad y los alumnos tienen que impresionar a los profesores. Ese no fue mi caso, lo hice todo de manera online desde Europa. De hecho, estaba en Bélgica cuando hice todo este proceso y no, o sea, para nada, no conocí a ningún profesor hasta que llegué. Ah, no, miento. Cuando hice la solicitud para la universidad, la de Parsons, sí que hubo una entrevista que tuve que hacer y había uno de los profesores ahí sentado viendo mi portfolio, así que sí que como que tuve que conocerlo para la evaluación que ellos me evaluaban a mí, pero aparte de eso, no. Otra asunción es que el dinero de la beca solo cubría los gastos universitarios y el resto lo pagaba yo, como la vivienda, comida, etc. Una cosa genial de la beca Fulbright es que en mi caso, siendo española yendo a Estados Unidos, me lo cubría todo, me daba un salario y con ese salario, ellos no es que te daban directamente dinero para comer, pero te daban un salario todos los meses y con eso pues tú te pagabas el alquiler, te pagabas la comida, te pagabas todo, así que no tuve que poner dinero de mi cuenta. Otra asunción es que no tratan igual a los estudiantes extranjeros. Una cosa que me encantó de Nueva York, que no sé si lo mismo en Estados Unidos porque es muy grande, supongo que no, pero en Nueva York hay tanta gente extranjera que no pasa nada, o sea, todo el mundo es extranjero, todo el mundo es diferente, todo el mundo viene de otro estado. Hay poca gente, conocí algunas, pero hay poca gente que sean born and raised in New York, que hayan nacido y crecido en Nueva York, sino que somos gente de todo el mundo y no importa si tienes acento, no importa dónde vengas, no importa nada, si eres una persona simpática, con talento o que se sacrifica, te van a tomar en serio y es una cosa que me gustaba mucho. En mi trabajo sí me han tratado como una más. En la universidad también, en la residencia también, así que no tuve problema con eso. Otra asunción es que tenía lockers y esto es cierto. Cuando estudié comunicación no, pero cuando empecé haciendo fotografía sí que teníamos un locker y la verdad es que estaba súper emocionada porque era como las películas de Disney Channel. Lo que yo no sabía es que la contraseña esta que tienes que poner no es muy fácil, no es como que tienes que poner un número y ya está, sino que tienes que ir un número para adelante, 2 para atrás, 1 para adelante, o sea, era un lío y me tiré a lo mejor 40 minutos para poner la típica esta cerradura de los lockers porque no podía cerrarla. Luego lo conseguí y me sentí como en Disney Channel. Otra asunción es que me arrepentí y me quería ir a Canadá y esto es falso. No sé si algunos sabéis que yo hice una visa para trabajar en Canadá y entonces yo pensaba que no me iban a dar la Fulbright y me iba a ir a Canadá. Al final sí, fui a Nueva York y todo, pero no me arrepiento. La verdad es que la experiencia de Canadá hubiera estado muy guay, pero todo lo que aprendí, hice el máster, mis amigos, mi trabajo, todo viene de mi experiencia en Nueva York y no me arrepiento de haberlo hecho.
Otra asunción es que la gente es muy diferente a España a nivel de cultura y personalidad. Esto es cierto, ¿vale? Es culturas diferentes, maneras diferentes de ver la vida, maneras diferentes de pasar el tiempo libre. Obviamente siempre alguien me va a decir, no es lo mismo una persona de norte a sur de España, no es lo mismo una persona de norte a sur de Estados Unidos. Sí, estos son generalismos, hay gente que hace de todo en todo el mundo, pero sí que hay muchas cosas de la mentalidad que son muy diferentes entre los dos países. Me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos y me di cuenta ahora cuando he vuelto a España. Así que sí, es diferente. Otra suposición es que los libros eran carísimos y la verdad es que comparado con Europa era bastante el precio normal. De hecho, al ser dólares hasta puede ser un poquito más barato. Sí que habrá carreras donde hay que comprar más libros, pero en la mía no era el caso, sino que muchas cosas eran online. Muchos apuntes, muchas cosas eran del profesor en PDF y no teníamos que comprar muchas cosas. Una cosa que compramos, por ejemplo, fueron unas casas de estudio de Harvard. Y esos casos de estudio sí que costaban a lo mejor 20 o 25 dólares, pero era una asignatura una vez y eso no fue lo más caro. Es mucho más caro el ir al supermercado y hacer la compra por una semana o el alquilar un piso que, por ejemplo, comprar libros. Otra suposición es que era excesivamente competitivo y eso es cierto porque en Nueva York todo es competitivo. Conseguir un piso es competitivo porque hay muchísima gente, son todos súper caros y hay poca oferta. Es súper competitivo el trabajo por lo mismo, pero por ejemplo en las clases, que sé que hay otra pregunta que me dijisteis, no era competitivo, que yo sepa, yo no me había enterado de que haya ningún tipo de competición, porque sí que cada persona iba más o menos a su bola. Tú estabas en la clase con una persona, pero a lo mejor esa persona quería trabajar en producción y tú en marketing, así que algo de competición podría haber, puede ser, pero no era algo obvio. Otra suposición es que a veces me sentía como una película, y eso es cierto. Sí que hay muchas veces que yo, por ejemplo, salía de clase, miraba el Empire State literal al lado y pensaba, ¿what? O sea, me ponía la música, sobre todo cuando ponía la música, caminaba por la calle, te sientes como una película, cuando vas al parque a leer, te sientes como una película. Pequeñas cosas que sí, por ejemplo, el Brooklyn Bridge, siempre me siento como una película. Y otra cosa que pasa es que cuando esa es tu realidad y es como tu casa, cuando luego te vas y ves series y películas, no paras de ver todos los rincones que eran. Aquí yo estudiaba, aquí yo trabajaba, aquí vivía, ¿sabes? Y sí que es un poco como shock siempre que veo alguna película o algo y recordar todos los momentos de ese sitio. Al revés, no ver una película y ver como tu vida, eso sí que a veces es un poco como shock. Otra suposición es que se me tiraban todos los chavales. No, falso. Otra suposición es que cuanta más gente, más cuesta hacer amigos. Esto puede ser cierto, ya que hay muchísimas personas y puede parecer un poco impersonal, pero también es cierto que cuando haces tus amigos, la relación es muy profunda porque realmente es como tu familia en el extranjero. Es las personas que te acompañan si tienes que ir a emergencias, es las personas con las que puedes compartir tus momentos más bajos. Entonces, sí, es cierto de que te cuesta más hacer amigos, pero cuando te haces amigos suelen ser personas bastante importantes en tu vida. Otra suposición es que creo que todo el mundo debería ir alguna vez en su vida a estudiar a Nueva York. Y la verdad es que no. Yo pienso que cada persona es muy diferente y no pienso que es una ciudad que esté hecha para todo el mundo. No todo el mundo que va súper feliz encuentra su sitio o siquiera le gusta, porque la gente es muy diferente. Y una cosa muy importante es saber cuál es nuestro concepto de felicidad, nuestro concepto de éxito, cómo somos felices. A lo mejor una persona feliz en un lugar más tranquilo, con mejor tiempo, con comunidades más pequeñas, a lo mejor otra persona más feliz en la naturaleza, otra persona más feliz sin siquiera irse de su país. Así que no creo que todo el mundo tenga que estudiar en Nueva York. Sí que pienso que hay muchas personas que se beneficiarían de vivir en Nueva York, por ejemplo, gente que se dedica a las finanzas, a la comunicación, a la ingeniería, pues es un gran lugar en el que estar, pero no pienso que todo el mundo tendrá que vivir aquí, porque no pienso que sea un estilo de vida que le pueda gustar a todo el mundo, aunque en las películas parezca que es lo mejor. Y la última suposición que voy a contestar, que creo que resume todo bastante, es que tu primer mes allí fue duro, pero luego te encantó la experiencia. Y esto es cierto. Sí que fue duro, fue difícil, obviamente tenía momentos que no eran tan fáciles y me gusta decirlo abiertamente porque sí que hay una imagen de romantizar un poco el vivir afuera, todo es bonito, pero no tiene por qué. De hecho, estoy muy contenta por las partes negativas de vivir en una ciudad muy grande, de vivir en una ciudad tan competitiva, porque me han hecho crecer mucho como persona, me han dado muchísima seguridad, ¿sabes? Ahora pienso que puedo mudarme a literalmente cualquier sitio, no tener ningún problema, que puedo vivir sola, que puedo encontrar trabajo, que puedo hacer amigos en cualquier lado aunque no conozca a nadie, y esas son las cosas que yo me llevo de mi experiencia en Estados Unidos. Este vídeo forma parte de un vídeo mucho más grande en el que te cuento cómo puedes estudiar en Estados Unidos y las bases que tienes que saber, todas las cosas que tienes que entender. Te lo dejo aquí por si te interesa y obviamente suscríbete para mucho más contenido. Te lo dejo aquí. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.